que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Vamos a ver en este mensaje que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación y debe pasar por la gran tribulación. Libro de Mateo, capítulo 24, verso 1. Leemos la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios, en el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dios añada bendición a nosotros a través de lo que es su santa, su bendita, su gloriosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Padre, gracias por tu gracia y por tu amor, Señor. Padre, que tú seas ministrándome primeramente a mí, luego a esta iglesia, Señor, y a todo el que escuche este mensaje, Padre amado, que tú seas ministrando su vida, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La buena noticia, el reino. Aleluya. La buena noticia, el reino, bendito sea Dios. Mateo 24 es la respuesta a una pregunta. Amén. Vemos que Jesús está en el templo, anda con sus discípulos. Se terminó el asunto en el templo y cuando ellos van saliendo, los discípulos quieren que él fije su atención en los edificios del templo, en lo bonito que eran esos edificios, en lo bien construidos que estaban. Es decir, que Jesús mirara hacia ese templo. Gloria a Dios. Señor, mira el templo, mira los edificios, mira qué bien construido, mira qué bonito es todo esto. De repente Jesús nos sorprende con una observación y le dice: ¿ven todo esto? En verdad les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra, porque aquí todo, absolutamente todo, va a ser destruido. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Santo eres, Señor. Me imagino el silencio, porque fíjate que después de eso nadie dijo nada, nadie hizo ningún comentario, siguieron todos caminando en silencio. Y dice la palabra del Señor, verso 3, que ya estando ellos en el monte de los olivos, o sea, fíjate la distancia ya, no hubo más comentarios. Porque cuando usted quiere exaltar algo, es como que usted me diga a mí: pastor, pero mire qué forma linda, mire qué bien huele. Y yo le digo: en una hora estará seca. A usted se le va el ánimo, porque usted que me está dando, ¿verdad? Y tratando de impactarme con una palabra, y yo le vengo con el paracaídas. Se va a secar. Bendito sea Dios. Pues estando en el monte de los olivos, viene la gran pregunta para el maestro: dinos. O sea, ellos se quedaron en la mente de que Jesús le dijo que todo iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ya están en el monte de los olivos descansando y ellos interrogan a Jesús y le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu segunda venida? Amén. ¿Qué señal habrá? Oye, ¿cuánta sabiduría hay en este texto bíblico? Esto es increíble. Jesús entonces le da una serie de señales que van a acontecer previo a la segunda venida. Jesús le dice: mire, nadie los engañe, porque aunque vengan muchos en mi nombre, aunque otros digan él lo aquí, él lo allá, míralo, está aquí, está allá, no les crean, porque hay una serie de acontecimientos que sucederán previo a mi venida. Y comienza a detallarles: habrá guerras, habrá rumores de guerra, el amor se va a enfriar, amén, habrá terremotos en diferentes lugares,
Y todo esto solamente va a ser principio de dolores. Principio, o sea, el comienzo de los dolores. Hasta el versículo 13 de Mateo 24, Jesús señala todos estos acontecimientos, pero a mí no me interesan mucho esos acontecimientos. Eso va a pasar como quiera. Que yo lo predique, que yo no lo predique, que yo lo diga, que yo no lo diga. Como quiera va a pasar porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple sí o sí. Gloria a Dios. Pero yo quiero que la iglesia fije su atención en el versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a hacer énfasis en el evangelio del reino. ¿Por qué razón? Por la palabra que Jesús acaba de decir. No vendrá el fin de este sistema actual de cosas hasta que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones. Para testimonio a las naciones. La iglesia se resiste. Se resiste al evangelio del reino, aunque este es el centro de la Biblia, la sustancia de la Biblia, la esencia de la Biblia, como vamos a ver en este mensaje. Pero erróneamente la iglesia le ha vendido a las personas y al mundo dos medias verdades, que casi es una mentira, ¿verdad? Porque no hay medias verdades. Una, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Vamos a ver en este mensaje que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación y debe pasar por la gran tribulación. Esa es la primera. La segunda es que se han inventado una venida intermedia. La Biblia habla de dos venidas. Ya Él vino para destruir el pecado, para ofrendar su vida en la cruz del Calvario, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Viene por segunda vez con un único propósito: establecer su reino en esta tierra. Dice la Biblia en el libro de los Hebreos que no viene con relación con el pecado. Él no viene a salvar a nadie, Él no viene a crucificarse de nuevo. Él viene a establecer su gobierno en esta tierra, como dice la palabra. Gloria a Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, esa venida intermedia dice que Jesús vendrá, pero no llegará a la tierra, sino que se quedará en las nubes. Y desde las nubes Él va a absorber, yo no sé de qué manera o qué nave va a llevar a la gente, todos los creyentes salvados, y se los va a llevar a un lugar indeterminado, no dicen a qué lugar, pero muchos se han atrevido a predicar que es al cielo que los van a llevar. Incluso eso se predica en muchas iglesias: para el cielo que vamos, hermano, vamos para el cielo, hermano, yo tengo mi maleta ahí. En una ocasión dijo alguien: mire, yo quiero estar en el cielo aunque sea recogiendo la basura. Y otro le dijo: hermano, entonces usted no va para allá porque en el cielo no hay basura. Bendito sea Dios. Pero fíjate cómo esa persona quiere estar en el cielo sea como sea. Y eso no proviene de Dios. Quiero que el mundo y la iglesia sepa que ese mensaje proviene de Satanás. El Señor lo reprende, al cual, al querer hacerse igual a Dios, quiso establecer su reino junto al reino de Dios, al lado, en el cielo, allá en el cielo. Búsquenlo en su Biblia. En Ezequiel 18 dice: estableceré mi reino en el lugar del norte, al lado del reino de Dios, allá en el cielo. Por eso fue destronado Satanás, por esa osadía, por ese atrevimiento. El libro de Salmos, en su capítulo 115, verso 16, dice: los cielos, allá donde vive Dios, son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los
los hombres. Despíntese del cielo que usted no va. Dios le ha dado la tierra, una tierra hermosa, linda, maravillosa. Yo no sé por qué usted no quiere estar en la tierra. Porque usted es tierra, hágase así en el pescuezo, en las orejas, para que usted la tierra. Báñese, cepíllese y dése dedo de tierra. Todos los elementos de la tierra están en tu cuerpo y en mi cuerpo, porque de allí nos tomó el Señor. Somos parte de la tierra. ¿Por qué no quieres estar en la tierra? Porque eres un desobediente a Dios. No quieres acatar lo que Dios hizo como bueno y válido y verdadero. Ahora, cuando alguien me dice a mí que él está predicando el evangelio, surge un cuestionamiento. ¿Por qué? Porque la palabra evangelio significa, hermanos, buena noticia. Amén. Ahora, si tú me dices a mí, yo estoy predicando la buena noticia, lógico es que tú me des la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Porque la simple frase, la buena noticia, no dice nada, no es nada. Ok, te voy a dar una buena noticia y de ahí arranco y me voy. ¿Cuál es la buena noticia? Ninguna, no me ha dado nada. La frase queda trunca, queda incompleta. No está completa, bendito sea Dios. Entonces, la buena noticia, o sea, el evangelio es el reino de Cristo que será establecido aquí en esta tierra. No en otro lugar. Cuando la gente escucha de que cielo nuevo y tierra nueva, piensa que Dios va a hacer otro planeta Tierra y que nos va a trasladar a ese. Sería una derrota para Dios. Y mi Dios no ha perdido una batalla. Una sola no ha perdido. Ni la va a perder. Dios no tiene necesidad de hacer otra tierra. La tierra es perfecta para la vida del hombre. Amén. Lo que hay que sacar es el pecado. Lo que hay que sacar es los demonios. El Señor los reprenda. Lo que hay que sacar es la maldad. Hay que sacar lo malo. Y dejar solo lo que es de Dios, como era al principio. Si tú ves en el principio, no ese es el mensaje, pero puedo darle una pincelada para que usted se oriente. En el Edén, Dios habló con Adán y le dijo: puedes comer de todos los árboles del campo, pero de este, por favor, de ese no coma. Adán le preguntó por qué. Dios le dijo: el día que comas de ese árbol, conocerás el bien y el mal, y de cierto morirás. Gloria a Dios. ¿Cuál es el problema en el pecado de Adán al comer del árbol? El libre albedrío. Tú y yo no fuimos hechos para tener libre albedrío. Tú y yo fuimos hechos para hacer la voluntad de Dios, solo la voluntad de Dios. Ahora viene el conocimiento que tenemos todos del bien y del mal, y estamos en el medio decidiendo si el bien o el mal. No, ese no fue el propósito de Dios. Ese propósito se metió por el pecado adámico, pero en el principio no fue así. Y cuando Dios establezca su reino, todo va a ser como el principio, antes de que el pecado entrara, antes de la desobediencia de Adán, antes de que Satanás se revelara. El Señor lo reprenda. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 15. Oye lo que dice Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Alaba. Que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca parará, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Jesús predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios, santo. Mateo capítulo 4, verso 23, para que no me digan que me lo inventé. Mateo capítulo 4, verso 23. Y recogió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos,
y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino. Nunca predicó salvación, aunque es el Salvador del mundo. Nunca predicó sanidad, aunque fue el Salvador por excelencia. No predicó el jiré, el suplir, el bendecir, el multiplicar. Él multiplicó los panes y los peces, pero nunca lo predicó. Ese no era el mensaje. Gloria a Dios para siempre. Ahora Jesús ordena a los discípulos, y si tú eres discípulo te lo está ordenando a ti, como me lo dio a mí también, que prediquen el evangelio del reino. Yo no sé en qué idioma lo vamos a decir para que se entienda. El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¡Oh, mi alma te alaba, Dios! Y los 12 con él. ¿Ve usted? Iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio del reino. Y los 12 discípulos con él, predicando el evangelio del reino. Cuando él los enviaba, vayan 2 por aquí, 2 por allí, y hacían esa poblada de predicación, ¿verdad? Ella predicando el evangelio del reino, no era predicando otra cosa. Gloria a Jesús. No era otra cosa, hermano. No era otra cosa. Jesús predicó el evangelio del reino. Ese fue el único mensaje que Jesús predicó y el único mensaje que predicaron los apóstoles. Por eso nuestra iglesia es apostólica, porque predica el evangelio que predicaron los apóstoles, no el que se ha inventado el mundo. Felipe, ¿recuerda usted a Felipe? El hermano de Natanael. Predicó el evangelio del reino de Dios. Hechos capítulo 8, verso 12. Oiga lo que dice. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué significa que se bautizaban? Se devolvían y se sumergían en el reino de Dios. Se devolvían de sus viejas costumbres, desechaban lo que ya ellos habían aprendido. Como le dijimos a una iglesia en una ocasión, coja todo lo que usted sabe, échalo en un saco y déjalo ahí, y no lo saque de ahí. Vamos al reino de Dios, que es el verdadero evangelio y el único que hay. No hay otro evangelio. No importa lo que se invente, no hay otro evangelio. Pablo y Bernabé, el apóstol Pablo, el grande, el magnífico apóstol Pablo y Bernabé. Hechos capítulo 14, verso 22. Es necesario, dicen ellos, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A través de qué? De muchas tribulaciones. A través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Decía yo ahorita, una de las mentiras que se han predicado por años, que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Vamos a la Biblia, sencillo. Verso 15 de Mateo 24. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee la Biblia, que lo entienda, dice el Señor. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué razón? Si es el día de reposo, lo van a agarrar asando batata, como dicen en mi campo.
dentro del templo todito adorando, amén, y ahí lo van a atrapar y va a ser un problema. Y si es en invierno, ya usted sabe la temperatura del desierto, que de noche es un frío extremo. Si tú ves en el sur de República Dominicana, de día es un calor horrible, pero de noche hay que ponerse bien un abrigo, de noche es un frío extremo. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, oye lo que dice el Señor. Verso 21. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, presta atención, presta atención, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ay, o sea que los salvos van a estar en la gran tribulación, porque si no acortaran la gran tribulación, nadie sería salvo. Entonces no es que los salvos están en el cielo esperando que pase la gran tribulación, es que están aquí pasando. Es necesario que la iglesia pase por la gran tribulación. ¿Sabe para qué? Para que el mundo vea el poder de Dios. Cuando a ellos se les esté cayendo la piel, cuando ellos estén enfermos, cuando ellos estén pudriendo de las bombas atómicas y la iglesia esté igual, sin ningún problema, ellos van a ver que era mejor servirle a Dios que servirle al diablo. El Señor los reprenda. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gloria a Dios. Alabados a Dios para siempre. Mi alma te alaba. Santo es el Señor. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, estamos casi concluyendo, en Roma, amén, libro de los Hechos, capítulo 28, verso 23. Presta atención a la palabra del Señor. Esto no es un invento nuestro. Dice así la palabra, Hechos capítulo 28, verso 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a Pablo muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es decir, Pablo echaba todo el día en una casa que tenía alquilada y las personas acudían de todas partes del mundo de entonces hacia donde Pablo, para que Pablo le declarara la palabra. Y dice la Biblia, no nos lo inventamos nosotros, que declaraba y les testificaba acerca del reino de Dios. Y no me venga usted con la historia ni que no, lo que pasa es que hay dos reinos: está el reino de la tiniebla y el reino de Dios, está el reino de la oscuridad y el reino de Dios. Mentiroso, arrepiéntete. El reino de Dios es el reino de Dios y no tiene confusión en él, porque la Biblia dice que el que anda en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No importa que sea letrado, la palabra viene por revelación, y cuando usted conoce la palabra, no hay diablo que lo engañe. El Señor lo reprenda. Trataba testificándole a ellos de convencerles día y mañana y tarde y a toda hora acerca del evangelio del reino de Dios y de que Jesús sería el rey del mundo a través de Moisés, es decir, a través de la Torá y a través de los profetas. Amén. A través de los profetas, de los cuales Samuel hizo la transición, ¿verdad? Desde los patriarcas hasta los profetas. Bendito sea Dios para siempre. Santo es el Señor. Jesús vendrá a esta tierra, amado. Vendrá a establecer su reino, es decir, su gobierno, un gobierno literal, donde la Biblia enseña que los dos apóstoles, por cuanto compartieron con Jesús sus tribulaciones y sus vicisitudes que él pasó, ¿verdad?, hasta llegar al Calvario, ellos van a reinar juntamente con Jesús en las 12 tribus de Israel. Pero a partir de ahí, en todas las naciones se establecerá
alguien de parte de Dios, no será una democracia, no será tampoco un reinado como los reinados del mundo, será una teocracia donde Dios será el todo, en todos. Se hará exactamente lo que Dios diga. Pero como me gusta siempre dejarlo de tareita a los que me escuchan, le dejaré esta siguiente tarea. Oiga, luego del milenio, 1000 años en que Jesús va a gobernar la tierra, dice la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que mientras el reino se está desarrollando en la tierra, Satanás será apresado. Amén. Será encadenado. Gloria a Dios. Y estará inactivo por los 1000 años en que Cristo va a gobernar la tierra. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice que luego de los 1000 años, Satanás será suelto por un poco de tiempo. ¿Para qué? Para extraviar a esa humanidad que todavía, aún disfrutando del reino de Cristo, del reino de Dios, pero su mente va a estar en el pasado totalmente extraviada. Dice que los engañará a Gog y a Magog, es decir, a diestra y siniestra, a derecha y izquierda, norte y sur, como usted lo quiera poner. Dice que será suelto para extraviar a los que todavía no están firmes y para prepararlos para la batalla. El ejército más poderoso del mundo que jamás se haya formado. La Biblia dice que será más de 200 millones de soldados que marcharán contra Israel y contra Cristo para desmontar lo que es el reino de Dios milenial. Y dice que cuando lleguen a Israel, ¿qué dice? Que Jesús va a venir con un misil y lo va a bombardear y le va a tirar bomba atómica. No, no dice eso. Oye lo que dice la Biblia. Descenderá fuego del cielo y los consumirá a todos. Nadie puede pelear contra el Señor. Aleluya. Descenderá fuego del cielo y los destruirá a todos. Y dice la Biblia, y el diablo que los engañaba será encadenado, apresado y lanzado al lago de fuego. Pero él no va a estar solo. Allí lo están esperando el anticristo, la bestia y el falso profeta, que por 7 años gobernarán desde Israel el mundo entero con el poder del maligno. Ellos serán apresados a la venida de Jesús y echados al lago de fuego. Pero el príncipe de ellos, no del mundo, porque nosotros no tenemos este príncipe. Nosotros tenemos el único príncipe, el único Dios verdadero, Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes, aquel que habita en luz inaccesible, que es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Satanás entonces será echado al lago de fuego. ¿Y saben qué? Junto a él serán echados vivo, en cuerpo de carne y hueso, todos los que desobedecieron al evangelio del reino de Cristo, estén dentro o estén fuera de una congregación, estén dentro de la iglesia o fuera de ella. Todo el que no confesara a Jesucristo como Señor y Salvador será echado en el lago de fuego, donde los estarán esperando Satanás, la bestia, el falso profeta, el anticristo y millones de personas y de ángeles caídos, los cuales, dice la Biblia, serán atormentados día y noche por toda la eternidad. Ahí viene entonces el reino eterno, para que tú veas que es la Biblia, no soy yo. El reino eterno del Padre, donde Jehová recibirá de mano de Cristo el reino, el gobierno de la tierra, y Jehová reinará para siempre. Dice que su reino jamás será dado a otro. Amado, la Biblia es la verdad de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. El evangelio del reino es la buena noticia de Dios.
Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Cristo continúe contigo. Dios te bendiga. Santo el Señor. Aleluya. Gloria a Dios.